de esta serie, Los gigantes en los días de Noé. Hoy terminamos esta serie. A todos ustedes, los que no han visto esta serie, oído esta serie a través de nuestra página de YouTube, Armando Alducin Ministries, yo les recomiendo que lo hagan. Es una de las series más profundas que hemos compartido acerca de la arqueología, la genética, la geopolítica, la física, la química, la historia, la antropología, la paleontología y muchas disciplinas académicas que están relacionadas con lo que pasó durante los primeros 1500 años de Adán al diluvio universal. ¿Cómo es posible que los ángeles se hayan mezclado con mujeres humanas y hayan producido gigantes de 4,5 metros, 5 metros de estatura, con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies? Esto no viene de la unión de un hombre y de una mujer. Y de acuerdo a la Biblia, esta raza de gigantes pobló el mundo casi 1000 años. Porque el último que los acabó fue, después del diluvio, siguieron los gigantes, lo vamos a explicar, el rey David, segundo de Samuel 21, ahí vemos ustedes el final de los gigantes con los guerreros de David. Él fue el que los mató a todos los que quedaban. Pero estos gigantes tenían un conocimiento sobrenatural, por lo cual pudieron influir a los seres humanos a construir las pirámides de Egipto, las de Machu Picchu. Les revelaron a los mayas el conocimiento del calendario de 365 días, las piedras de Stonehenge en Inglaterra, en fin, todos estos monumentos de arqueología que existen en el mundo. A lo único que los arqueólogos y los antropólogos han llegado a una conclusión, e inclusive el canal Discovery Channel, todos han llegado a lo mismo: fueron extraterrestres. Imposible que los seres humanos hayan podido cargar piedras de 8 toneladas, de 12 toneladas, todas las pirámides orientadas de una forma a todos los 4 puntos cardinales, oriente, sur, este, oeste en el mundo, las matemáticas, la ciencia que se implicó, las sierras que usaron para cortar piedras de granito, que ni las sierras más modernas del siglo XXI lo pueden hacer. ¿Cómo lo pudieron hacer? Así que esta es la única conclusión. Ahora nosotros tenemos la Biblia, y la Biblia nos muestra claramente que el mundo estuvo poblado por gigantes. Entonces, esta raza de gigantes son las que como eran. Ahora, ¿quiénes eran estos gigantes? Era una mezcla híbrida entre ángeles caídos y seres humanos, con conocimientos de la cosmología, con conocimientos de matemáticas, con conocimientos que hace 4 o 5 mil años no existían. Y una de las cosas más lamentables que existen es que toda esta información, los supuestos expertos en religión, expertos en historia, expertos en cardiología en el mundo, escondieron deliberadamente toda esta información. Y por eso hasta ahora comienzan, desde el siglo pasado se descubrieron ya los huesos, ¿verdad?, de los gigantes, y los han tratado de ocultar a través de los medios de comunicación. Porque muy simple la respuesta. Porque de acuerdo a Carlos Darwin, tu padrino, a principios del siglo XX postuló la teoría que venimos de los animales. No me extraña que ahorita ya se anden portando como perros y gatos en la calle, animales vestidos de personas vestidas de animales. O sea, hay una falta de identidad del ser humano, que el ser humano ya no sabe si es hombre, si es mujer, o ya no sabe si son perros, si son gatos. Ya llegamos a un colmo impresionante de confusión en el mundo. Entonces Darwin postuló esta teoría que se enseñó todo el siglo XX y continúa enseñándose, que venimos de los animales a través de una evolución fortuita
de una sola célula, vino el camello, el rinoceronte, el ser humano, el chango, etcétera, etcétera, que la misma ciencia contradijo desde el siglo pasado. 1954 se descubre el ADN, el ácido desoxirribonucleico, por el doctor Crick y el doctor Watson, contradiciendo y postulando que es imposible genéticamente que un caballo se cruce con una burra, que un borrego se cruce con un chivo, que un conejo se cruce con una ardilla. Imposible la mezcla de especies. ¿Por qué? Porque cada especie, los conejos, los equinos, los perros, los gatos, los peces, los seres humanos, tenemos un ADN que nos hace seres humanos, los hace perros, los hace caballos, los hace ballenas, delfines, etcétera, etcétera, y no se pueden mezclar. Y si hay alguna mezcla entre dos especies, se llaman híbridos. Y los híbridos quedan híbridos. Y eso ya no es humano. Ahí el ser humano ha trascendido la humanidad, que es lo que actualmente están buscando el Foro Económico Mundial, que en Davos, Suiza, se juntan, el famoso transhumanismo, que significa ir más allá de la humanidad, al grado que este año, en febrero, en la reunión que hubo, se atrevieron a decir científicos, políticos, diplomáticos que se juntan ahí, la crema innata de la élite en el mundo, en Davos, Suiza, se atrevieron a decir que están tratando de crear una super raza de humanos. ¿Cómo? Con la inteligencia artificial, con la genética y la tecnología moderna. Dios se equivocó, vamos a crear algo mucho mejor. Porque si venimos de los animales y tenemos ya la inteligencia artificial, tenemos la genética y tenemos estos medios, ¿qué esperamos para mejorarnos? No hemos mejorado porque el siglo pasado se comenzaron los descubrimientos de la computadora, los chips, etcétera, etcétera. Ahora la inteligencia artificial es la cereza en el pastel. Es lo único que faltaba para que el ser humano ya recurriera a una máquina para poder, con esa máquina, encontrar los misterios del universo. Y esa máquina tiene toda la información genética, religiosa, química, matemática, bla, 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 de lo que tú le quieras preguntar. Pero esa máquina no te conoce a ti ni me conoce a mí, no sabe nada del espíritu ni de la conciencia. No sabe absolutamente nada acerca del cielo, no sabe nada, son información que los seres humanos pusieron en esa máquina, nada más. Y ya llegaron también a atreverse a decir, Yuval Noah Harari, el secretario del Foro Económico Mundial, que es un judío ateo, uno todo peloncito de lentes, dijo que ahora la inteligencia artificial, por favor, no le llamen una herramienta. La inteligencia artificial es un agente y puede convertirse en un humano inteligente. ¡Wow! La locura total. Y es la mentira que Satanás le dijo a Eva al principio de la creación: serán como dioses. Y el mundo lo ha creído. Así comenzó el mundo, así el mundo va a terminar, creyendo que son dioses, y va a venir Dios y les va a decir que engañados estaban. Alejaos de mí al fuego eterno. Vendrá Dios a juzgar y a castigar la humanidad que quiso realmente desafiarlo y creyendo que eran dioses. Muy bien. Hay algo muy importante con lo que quiero terminar esta conferencia. Ya no puedo recorrer y decirles todo lo que hablamos. Quiero terminar explicando la diferencia claramente entre los ángeles caídos y los demonios. Esto es muy importante porque se ha manejado aún teológicamente en los últimos años que el ángel caído son demonios o que los demonios son ángeles caídos. Entonces, cuando estudiamos esta serie,
descubrimos cosas, ¿verdad?, tremendas, como por ejemplo, la Biblia habla claramente que Dios creó a los ángeles, pero no hay ningún indicio en las Sagradas Escrituras de que Dios haya creado a los demonios. Entonces, ¿de dónde salieron? ¿Quiénes son? ¿Qué los diferencia? ¿Qué papel tuvieron los ángeles caídos para poder mezclarse con mujeres humanas que los demonios no pueden hacer? ¿Y cuál es el papel y las responsabilidades y la misión que tienen los demonios con nosotros como individuos? Porque los ángeles caídos se ocupan casi siempre de ciudades o de imperios o de reinos, y los demonios son los soldados rasos, los que hacen el trabajo sucio. Veamos lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a comenzar poniendo este cimiento, esta plataforma, Efesios capítulo 6, acerca de la revelación que la Biblia nos hace acerca de esta organización invisible que tienen acceso a la raza humana desde que Dios creó la primer pareja en el huerto del Edén. Ya se encontraba el mundo habitado por Lucifer. Acordémonos que en el huerto del Edén ya estaba ahí, supuestamente con la palabra serpiente, que esta palabra en el hebreo es Nahash, apúntala como suena, Nahash, que significa un ser luminoso, esplendoroso o brillante, y le pusieron la serpiente. Entonces, ya sea que él haya tomado la forma de una serpiente o no, era Lucifer, el personaje y la entidad que quiso engatusar a la primer pareja. Y al estar Satanás o Lucifer, porque Satanás es un título, Satanás significa enemigo, viene de Satán en el hebreo, enemigo nada más. Diablo es un título, diablo significa el acusador, pero Elía en el hebreo, Lucifer, ese es el nombre verdadero de Satanás, del enemigo de Dios y el enemigo de nosotros. Entonces, si ya se encontraba ahí en el huerto del Edén, se encontraban con él también los ángeles caídos. Por eso dice en Génesis 6, lo vimos con muchos detalles, y en aquel tiempo había gigantes en el mundo, antes y después del diluvio, varones de renombre, desde la eternidad. La palabra que se usa ahí desde la antigüedad es olam. Olam en el hebreo es eterno. Entonces parece ser que ya durante 1500 años, que duró el tiempo de Adán al diluvio, 1500 años, los ángeles caídos permanecieron en el mundo, comunicándoles a los seres humanos secretos de la astronomía, de las matemáticas, etcétera, etcétera, por lo cual fueron posibles la construcción de estas ruinas que ahora no tenemos explicación lógica ni científica para poder afirmar que fue la intervención del ser humano. Entonces dice aquí en Efesios capítulo 6, versículo 12, algo muy importante respecto a esto que nosotros queremos clasificar como el mundo espiritual. Dice así, Efesios 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en Metepec, dice, en las regiones, en todo lo que es el espacio sideral, lo que llamamos nosotros el firmamento. O sea, de la atmósfera, lo vamos a ver más adelante, de la atmósfera hacia abajo, hay como 6 kilómetros de la corteza terrestre a la atmósfera, donde termina, son como 6-7 kilómetros de altura. De ahí sigue el espacio sideral, que todo es oscuridad. Ya tuvimos una serie también del universo, ¿se acuerdan que estudiamos todo por qué el universo es oscuro? Y de la atmósfera para acá es el campo de
de actividad de Lucifer y de sus gobernadores, sus principados y los demonios en el planeta Tierra. Entonces, todo lo que es la atmósfera y el aire está poblado por ondas electromagnéticas, Wi-Fi, AM, la charrita del cuadrante, FM, etcétera, etcétera. Ahorita no podemos oír nada, pero si traigo ahorita un radio y lo conecto, me doy cuenta que mis oídos no captan, pero aquí está junto a mí circulando cantidad, miles de ondas a través del electromagnetismo, de voces que están pasando por todos lados sin que las oigamos, hasta que tenemos un aparato que se llama radio o televisión. Entonces, esto es muy importante para que entendamos cómo actúa esta organización satánica en el universo. Muy bien, los principados son los agentes del diablo, de Lucifer, encargados de México, de Estados Unidos, de Italia, de las naciones. Cada nación tiene un principado. O sea, está Lucifer, y por favor, tiene su reunión Lucifer. A ver en México, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho en Estados Unidos? ¿Cómo está España? ¿Cómo está Inglaterra? Tiene el control del mundo entero. Los gobernadores de las tinieblas, hay un gobernador en el Estado de México, un gobernador en Guerrero, un gobernador en Quintana Roo, un gobernador en Nuevo León. Ya los estados también tienen gobernantes que están controlando también a los gobernadores terrenales, a los presidentes municipales, a los jueces, a toda aquella persona que está en un gobierno, están bajo el control y la influencia de estos gobernantes. Y finalmente, las huestes espirituales de maldad son los demonios. Las huestes, o sea, son los soldados rasos que andan pululando y que son los únicos, los espíritus malignos, los únicos que pueden entrar a una persona y alterar su mente, producir esquizofrenia, producir epilepsia, producir paranoia, producir psicopatía, producir psicosis, producir los problemas que los psiquiatras y los psicólogos clasifican como, pues la persona tiene 3 personalidades. Llega doña Chencha con el psiquiatra: oiga, pues mi Panchito en la mañana es un hombre, con sus amigos es otra personalidad, y en su trabajo es otra personalidad. Y el psiquiatra te contesta: esto se llama desórdenes múltiples de la personalidad. ¿Por qué mi esposo tiene una cara con sus amigos? Ese es mi Pancho, por aquí, por acá. ¿Y por qué llega a la casa es un ogro conmigo? ¿Y por qué la iglesia tiene cara de Santo Tomás? Santo, santo, santo. Estos cambios, escúchame, de personalidad de un ser humano, la psiquiatría los clasifica como esquizofrenia, que significa mente dividida en el griego. Tú eres una persona en tu casa, eres otra persona en la iglesia, y tú no puedes ser así. Si eres cristiano, tienes que ser de una sola pieza. Se llama integridad moral. En mi casa soy como soy, en mi oficina soy como soy en mi casa, y en la iglesia soy como soy en mi casa. No escondo ni tengo 3 máscaras. Tengo que manifestarme como soy en cualquier lado. Y no soy monedita de oro para caerle bien a todos, como dice la canción ranchera, ¿verdad? Entonces, esto es importante para que entendamos cómo funciona el mundo y por qué el mundo está actualmente como se encuentra. Tan confundido, tan desorientado, con tantas mentiras en internet, YouTube, Facebook, Google y todo lo que tú quieras, está lleno de gente explotando las mentiras, tratando de sacar a la luz algo que les llama la atención para hacer dinero. Y no se te olvide hacerle clic a la campanita y ponerme seguidores. Todo es el propósito, tener seguidores, ser influenciables. Les llaman influencers ahora en Estados Unidos. Y si eres un influencer y tienes más de 100,000 seguidores, pues ya eres una persona famosa o ya eres una persona de respeto. Y esto es increíble, ¿verdad? Ahora, no te preocupes porque Dan Bunny tiene 8 millones.
Ya sabes quién es Dan Bunny, ¿no? Tu músico preferido. El loco que bailó ahora en el intermedio del Super Bowl en Estados Unidos. Un rapero, ¿verdad? Que hay que orar por él. 8 millones de seguidores. Entonces acuérdate que el hecho que tengas mucha gente no implica que tú seas una persona íntegra. Entonces la mayor parte de esas personas lo hacen por la música que han propagado. Muy bien. Entonces veamos este estudio acerca de los ángeles y veamos claramente las diferencias con los demonios. Número 1, apúntalo. Los ángeles fueron creados buenos, tanto los malos como los buenos. Porque ahorita vamos a ver la división ahora. Al principio Dios creó el mundo angelical. Vayamos rápido a Job, libro de Job. Dichosos los que trajeron su Biblia, se van a ir en el rapto. Job 38. Veamos aquí este relato tan profundo, nos va a iluminar muchísimo. ¿Qué estaba pasando antes que tú y yo existiéramos, antes que Dios recreara la humanidad? Hace una pregunta a Dios a Job 38 del 4 al 7. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Qué contestabas tú? ¿Qué contesta señor Alberto Einstein? ¿Qué contesta William Shakespeare? ¿Cuál es tu gallo giro? ¿Cuál es el escritor y la persona que más admiras? ¿Cómo contestaría Buda, Mahoma? ¿Cuál es la persona que tú admiras que puedas decir realmente es un ejemplo? No hay un ser humano, no existe un ser humano que sepa cómo se creó el universo. ¿Por qué? Porque para que sea científico tiene que ser repetitivo. Los científicos observan a través de tubos de ensayo, de laboratorios, observan, tienen que ver evidencia. Mientras no se demuestre en un laboratorio o no se compruebe, no puede ser científico, sino teórico, especulativo, filosófico, teoría de la evolución. Ya, maestro, gracias por ser honesto y no decirles a sus estudiantes que la teoría de evolución es científica, porque es lo más anticientífico que existe en el mundo. Entonces es lógico que si a través de los aparatos, los telescopios, nunca vamos a saber cómo comenzó el universo, se inventen, señores maestros universitarios que nos acompañan, se inventen teorías, porque los científicos también inventan teorías. Pues no, Chepo. Pero me imagino que fue con una explosión y le pusieron el Big Bang, la explosión, y a través de la explosión se formó un caldo de cultivo de potasio, argón, hidrógeno, helio, etcétera, etcétera, y se formó la atmósfera y después por la explosión, ¿verdad?, se produjeron los animales, las plantas, los peces y los seres humanos. Y todo fue por un accidente que hubo en el universo. ¿De veras? ¿Y quién produjo la explosión cabeza de naranja? No, Chepo. ¿Tú sabes que científicamente la nada no produce nada? Ahora, vamos a seguir asumiendo esta explicación, que así fue. ¿Quién produjo la conciencia del ser humano? ¿Quién puso en el ser humano, pienso, luego vivo? Tiene que haber algo que trascienda, porque toda la humanidad ha sido religiosa desde miles de años, porque unos adoran al sol, la luna. El ser humano tiene que estar buscando que algo trasciende el mundo, que aquí no se acaba todo. Los hindúes, los pieles rojas, los cherokees, los chuas, en Brasil, los incas, todos creen que después de la vida hay algo, de diferente forma, pero que la vida no termina simplemente con nuestra humanidad. Dice Eclesiastés, Salomón 3, versículo 11, Dios puso la eternidad en el corazón humano.
Entonces todos traemos la eternidad dentro. Por eso nada nos satisface, ni el dinero, ni que seas famoso, ni que te hayas casado 10 veces. No hay nada en la vida que le llene el vacío con el cual nacimos los seres humanos más que Dios. Porque fuimos creados para Él. Y de Él y por Él son todas las cosas. Amén. Entonces, por eso comienza la pregunta: Job, ¿dónde estabas? Job se encuentra sin hijos, se encuentra sin propiedades, se encuentra sin salud, y para acabarla de amolar, dijo un predicador, ¿verdad? Le dejaron a la esposa. Fue la única que no se metió Dios con él. Y lo podemos comprender hasta el capítulo 42 cuando termine el libro. ¿Por qué no? Porque Dios le dio finalmente el doble de todo lo que tenía con la misma esposa. Pero nadie puede poder decir de dónde vino el hombre. Son teorías, filosofías, conspirativas, y me imagino que así, me imagino que por allá. Miren rápidamente un ejemplo, para que vean ustedes cómo está la humanidad. El médico o el químico que descubrió el ADN, el ácido desoxirribonucleico, el doctor Crick, ya está bastante grande ahorita, todavía vive, y el doctor Watson. Le preguntaron al doctor Crick, muy bien, considerado el mejor genetista del mundo, premio Nobel de Medicina, recibido en la Casa Blanca, en Inglaterra, etcétera, etcétera, un genio en el mundo científico de la biología y de la medicina. Le preguntaron, bueno, ¿y tiene usted alguna idea de cómo comenzó el mundo? ¿Saben ustedes lo que este genio con premio Nobel contestó? Sí, contestó. Vinieron platillos voladores alrededor de la tierra y soltaron semillas, y todos nosotros somos semillas sembradas por los extraterrestres. De ese tamaño fue su respuesta del doctor Crick. Googléalo y búscalo y pregúntaselo a tu madrina, la inteligencia artificial. Increíble. O sea, ¿cómo es posible que una persona con ese conocimiento pueda imaginarse? Porque la imaginación es ilimitada. Cada quien se puede imaginar lo que quiera, pero todo eso son especulaciones, hipótesis, teorías, filosofías que no tienen nada de científico. ¿Dónde estabas tú? No hay una respuesta humana. Házmelo saber, dice Dios, si tienes inteligencia, y vas a ver que tu inteligencia, por más inteligente como el doctor Crick, no te va a ayudar a descubrir de dónde venimos si yo no te lo revelo. ¿Me van siguiendo? La segunda pregunta: ¿quién ordenó las medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? Job, ¿te has fijado que la Tierra, aunque en aquel tiempo no había el conocimiento de astronomía como hay ahorita, la Tierra gira sobre su eje en 24 horas? Y en 24 horas gira alrededor del Sol en 365 días. Y hay un principio físico que dice que no puede haber ningún objeto, esto dice la física, no puede haber ningún objeto más que al que no se le ha aplicado determinada fuerza para que ese objeto pueda emitir velocidad. Por ejemplo, tengo una canica, aquí tengo la canica y le hago así a la canica, le estoy aplicando una fuerza, ¿verdad?, determinada con mi dedo. Sale la canica. ¿Por qué se para? Porque la fuerza que le apliqué no fue suficiente para que fuera 100 metros más. Agarro una flecha y la disparo, y va la flecha y tiene que caer, porque la fuerza del arco no tiene la fuerza para que la flecha continúe dando vueltas alrededor del mundo. Tiro un balazo y la bala sale y la bala tiene que caer. Muy bien. ¿Por qué la bala y la flecha y la canica salen así? Porque se les aplicó una fuerza. Ese es el principio físico. Pregunta: ¿quién le hizo así a la tierra? Dicen: en mi tierra échate ese trompo a la uña. ¿Cómo puede la tierra mantenerse girando? ¿Quién le está empujando? ¿Quién desde el principio le hizo así
para que tenga billones de años dando vueltas así, sin parar, a la misma velocidad y al mismo tiempo circulando en una vuelta elipse perfecta alrededor del Sol en 360, ni un día más ni un día menos, 365 días. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Por qué la Tierra tiene las medidas de norte a sur, de occidente y oriente perfectas? ¿Por qué la Tierra es perfecta para las estaciones, para el sol, para la primavera, verano, otoño e invierno? ¿Cómo es posible que pueda la Tierra tener un tiempo, una medida, una distancia hacia el sol perfecta para que tampoco nos queme el sol? ¿Quién puso metro? ¿Quién calculó matemáticamente eso? Pues contestó Job: no Chepo. Y finalmente le dice Dios, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Dios está avergonzando la inteligencia humana, porque desgraciadamente creemos que a través de la inteligencia humana, del intelecto humano, de la inteligencia artificial y la tecnología, el ser humano puede vencer sus problemas. Estamos a punto de una guerra. Que la respuesta es la tecnología, la inteligencia artificial, digo, de la cereza del pastel, y eso ha ensoberbecido al ser humano. Aquí está Estados Unidos como un monstruo, China como un monstruo, Rusia como un monstruo. 3 monstruos, 3 escorpiones, mételos a una jaula juntos y tienen uno que el otro picarse. Porque los 3 están hinchados de poder, están hinchados de conquista, están hinchados de control a los demás. Y si tú me estás compitiendo porque yo soy el que voy a competir el mundo y hay otro tercero que también quiere competir el mundo, nos vamos a tener que pelear entre los 3 para ver quién gana. Y las víctimas somos nosotros, los seres humanos. ¿Qué es lo que impele al ser humano a actuar de esa manera? El pecado. La naturaleza caída, que nunca nos basta lo que tenemos, siempre queremos más, 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 más y más, desde que Caín mató a Abel. Y el versículo que nos incumbe, dice el versículo 7: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Cuando Dios estaba haciendo todo eso en el universo, la tierra, la distancia, midiendo todo, lo acompañaban los ángeles. Los ángeles ya existían antes que nosotros. Y ellos vieron, imagínense la sabiduría que tienen los ángeles, sobre todo Lucifer. Y vamos a ver los demonios de dónde salieron. Pero vean los ángeles ahí viendo todo lo que estaba haciendo Dios. Imagínense todo lo que, el poder de estos ángeles, ¿no? O sea, ellos estaban ahí, los buenos y los malos. Y después de que Dios creó todo el universo, las galaxias, la distancia, la fuerza de la gravedad, las fuerzas nucleares, la fuerza de la resistencia, etcétera, etcétera, las leyes cósmicas, entonces vino una rebelión de Lucifer que se encuentra en Isaías 14, Ezequiel 28, no vamos a hablar de eso. Y entonces la tercera parte de los ángeles se separan de Dios, se separan de sus hermanos los ángeles, y una tercera parte de los ángeles se les llama ángeles los hijos de Dios, Ben Elohim en el hebreo. Y es la palabra que se usa en Génesis 6, cuando los hijos de Dios vieron a las mujeres. Este término, hijos de Dios, ocurre 5 veces en todo el Antiguo Testamento. Y estas 5 veces siempre se refieren a los ángeles caídos, no a los ángeles buenos que se quedaron con Dios. Muy bien. Entonces, los ángeles fueron creados buenos, todos, y hubo una rebelión y se separaron. Vino la rebelión y entonces los ángeles caídos tuvieron ya a su jefe, ¿verdad? Ya nombraron principados, lo encuentras en Daniel capítulo 10, y vemos nosotros claramente en Génesis 18, vayamos a este pasaje tan precioso y tan significativo, tan extraordinario, aparentemente muy oscuro en la teología, que nos dice claramente la situación de los ángeles buenos de Dios. Después apareció Jehová. Está hablando del Padre, de Dios Padre. Vean esto: Dios
El Padre, la Biblia nos revela que ha bajado Él personalmente al mundo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo mandó a su Hijo, en el Antiguo Testamento el Padre bajó al mundo aquí con nosotros. Se le apareció Jehová en el encinar de Mamre. Está hablando de Abraham. Estaba sentado a la puerta de su tienda al calor del día, y alzó sus ojos y miró, he aquí 3 varones, el padre y 2 varones junto a él. Y cuando los vio, Abraham salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Abraham, sin saber quiénes eran, sintió instintivamente la santidad, la fuerza, ¿verdad? Tal vez, no sé, pero la gloria que pudieran ya tener, que cayó en tierra enfrente de ellos. Y dijo, Señor, le llama Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga un poco de agua, laven sus pies, recuéstense ahí debajo de un árbol y traeré un bocado de pan, sustenten su corazón y después van a pasar cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, Sara, unos tacos al carbón. Toma 3 medidas de flor de harina, amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas, tomó un becerro y también tomó mantequilla, leche y el becerro y los puso, y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. El Padre baja al mundo con 2 ángeles en forma humana. Los demonios no pueden tomar forma humana, lo vamos a ir viendo. Los ángeles se pueden aparecer a nosotros en forma de seres humanos. Hebreos capítulo 13. Acuérdense del hospedaje, porque muchos hospedaron ángeles sin saberlo. Vamos a ver varios ejemplos. Pero es increíble que estos ángeles que están en otra dimensión espiritual bajen a esta dimensión física, el Padre, y coman cabrito, coman leche, pan, mantequilla, y los ángeles ingieran comida humana. Pregunta, ¿qué necesitan comer? Oye, ¿tú sabes el aparato digestivo que tienen los ángeles? No, chepo, no conocemos nada. ¿Cómo se metieron los ángeles con las mujeres? ¿Tú sabes la capacidad que tienen sexual los ángeles? No, chepo. Entonces, ¿por qué inventas de que es imposible que los ángeles se hayan metido con las mujeres? Esto no puede ser, porque no has leído lo suficiente y ni has profundizado en la Biblia para entender todo lo que trasciende y que está escondido a muchos seres humanos. Y está en la Biblia. Entonces, es increíble que Cristo, después de que resucitó, ¿se acuerdan? Iba caminando, iban 2 personas camino de Emaús. ¿Qué están platicando? Lucas 24. No, pues esto, un hombre que dijera que decía ser el Mesías, que nos sigue por aquí y por allá, y se acercaron, se hincaron y cocieron un pez, un pescado y miel, y Cristo con cuerpo sin sangre. Ya estaba resucitado, ya no tenía sangre, glorificado, listo para irse al cielo. Se sentó a comer pescado y miel con sus discípulos, con su nuevo cuerpo. Entonces, vemos que hay cosas en la Biblia que no nos explicamos, pero que son reales. Entonces, Dios tiene el poder, ¿verdad?, de poder crear el nuevo cuerpo glorificado, y lo dice en Isaías 65 y 66, que en el milenio vamos a seguir comiendo con cuerpos resucitados. Así que va a ser una cosa maravillosa. Y vemos nosotros también, aparte de esto, vayamos a Lucas, ahora vayamos al Nuevo Testamento y veamos algunas de las actividades de los espíritus malignos, que en el griego se tradujo demonios, de la palabra daimón en el griego, que significa seres inteligentes. Es todo lo que sabemos de los demonios. Son seres, entidades inteligentes, pero perdieron sus cuerpos.
Son almas errantes, no tienen espíritus errantes. Los ángeles caídos no perdieron sus cuerpos, pero los demonios sí lo perdieron, como lo vamos a ver. Lucas 1, bueno, ya me brinqué, y veamos, vamos a ver entonces el principio de Lucas 1, versículo 26 al 28. Dice así, Lucas 1, 26 al 28. Al sexto día el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y nombre de la Virgen María. Vemos aquí a un ángel en forma humana. Va y se acerca a María. María lo ve como un humano, pero sabía instintivamente, espiritualmente, que venía de Dios. María trae un recado del Altísimo: vas a ser mamá, María. ¿Cómo que voy a ser mamá si ni a Cancún hemos ido, José y yo? Vas a ser mamá. No te asustes, porque lo que vas a engendrar, lo que va a fertilizar tu óvulo, va a ser el cromosoma XY, que es el que determina que lo que tengas en tu pancita, en tu vientre, sea varón, porque el Mesías tenía que ser varón, y el varón tiene el cromosoma XY que no tienen las mujeres, y ese cromosoma lo va a poner Dios. José no va a tener que meterse contigo. Lo que van a hacer va a ser el santo ser llamado Jesús, y le van a poner Jesús, Yeshua, que significa el Salvador. Ahora vemos en Lucas capítulo 8 otro ejemplo, a diferencia de cómo actúan los demonios, que ellos no pueden aparecerse con cuerpos como los ángeles sí lo pueden hacer. Versículo 26, Lucas 8, 26 al 33. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que estaba en la ribera opuesta a Galilea. Llegaron a la tierra, vino al encuentro un endemoniado. Desde hacía mucho tiempo no vestía ropa, estaba encuerado, no moraba en casa, sino que vivía en los cementerios. Qué interesante toda esta información que se nos da de cómo actúan, dónde viven y por qué los demonios les gustan los cementerios. ¿Ya ven? Porque un cristiano, cuando entierras a tu difunto, un cristiano nunca regresa al cementerio. ¿Por qué? Porque no hay nadie ahí. Las flores que les da se las van a comer los perros o los gatos o los pájaros. El mole se lo va a robar alguien que va a venir a robarse el mole que le gaste ahí a tu difunto. Las lágrimas que le estés haciendo a tu difunto ya no está ahí. Él está o en el infierno o está en el cielo. Tú puedes en tu casa orar con él, pero ya no regresamos al lugar donde el cuerpo fue deshecho, comido por los gusanos. ¿Por qué? Porque es la muerte. Y vino Dios a conquistar la muerte. Ya no tenemos que ver nada con la muerte. Ya Dios pagó el precio para que nosotros vivamos y tengamos la inmortalidad. Después de ser mortales, al recibir a Cristo, tenemos la vida eterna. Ya la tenemos, la vida eterna. Aunque nuestro cuerpo tiene que transformarse. Para no ser muy largo el cuento, la historia, versículo 30, le pregunta a Jesús al endemoniado: ¿cómo te llamas? Y vean, el demonio que estaba dentro de este hombre le contesta: Legión, legión. Una legión eran de 6,000 soldados romanos. Tenía 6,000 espíritus, 6,000 entidades demoníacas, un hombre dentro de su cuerpo. Al grado que lo convirtió en un loco, se desvistió, andaba encuerado en los cementerios, como loco andaba. Ese fue con quien se enfrentó Jesucristo. Y cuando Cristo le pregunta, nos damos cuenta que todos los demás, los 5,999 demonios que estaban detrás de él, lo obedecían a él. Los demonios también tienen jefes. Me llamo Legión porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandara al abismo. Vean el temor de los demonios, no de los ángeles. Los ángeles nunca proclamaron esto: no nos mandes al abismo, que es la prisión de los demonios. Apocalipsis capítulo 9 se le llama el abismo, lo puedes encontrar claramente ahí.
Bueno, aquí vemos claramente pues, y veamos el último ejemplo en Lucas capítulo 11, que ya tiene mucho más profundidad. Lucas 11, 24 al 26. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, vean, la Biblia nos revela que cuando el demonio sale de tu vida, ojalá que aquí no haya nadie así, cuando un espíritu sale de una persona que antes estaba en esa persona, anda por lugares secos, buscando descanso. O sea, son entidades espirituales que no tienen descanso más que al entrar a un cuerpo humano, a un cuerpo de un animal, a un cuerpo de un búho, al cuerpo de una bestia, porque perdieron sus cuerpos y descansan dentro de los cuerpos humanos, al grado que le llaman y dice: volveré a mi casa de donde salí. Ellos, a las personas que se les meten, te conviertes en avatares. La palabra avatar significa el instrumento que es usado para enviar un mensaje en el mundo espiritual. Entonces Satanás tiene que mandar un mensajero dentro de un ser humano, y ese representa al diablo. Y el diablo le llama al cuerpo humano mi casa. Imaginémonos qué cínicos, ya están conchudotes ahí dentro de ti. Y cuando llega, o sea, regresa este espíritu, se fue a pasear, ¿verdad? Encuentra la casa o el cuerpo del ser humano barrido y adornado. ¿Qué significa? Que tal vez esta persona vino a la iglesia el domingo y el demonio lo tenía miércoles, jueves y viernes, y oyó que le dijo a su esposa: Panchito, vamos el domingo a la iglesia. Salieron corriendo los demonios de don Pancho. Vamos a esperar que regrese de la iglesia, porque le tienen miedo también venir aquí, ¿verdad? Por la palabra de Dios y la alabanza. La hayan barrida, o sea, mientras estás aquí, pues pero entonces, don Pancho va a seguir yendo con esos aleluyas y va siguiendo con esa gente. Toman 7 espíritus peores que él. Y entrados en la persona, el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Si una persona escucha la palabra de Dios y tú tienes influencia demoníaca en tu vida y tú no te arrepientes y no recibes a Cristo, va a reforzar su presencia, porque saben que en tu casa hay cristianos, que tienes hijos cristianos, o eres igual a una mujer, y van a agravar tu situación y te van a llevar a un punto donde te vas a arrepentir de no haber recibido a Jesucristo. Con Dios no se puede jugar, ni Dios puede ser burlado. Pero esto no los hacen los ángeles caídos, los hacen los demonios. Y pues finalmente, ¿verdad? Los ángeles provienen de Dios. Y vayamos rápidamente para acabar a Isaías capítulo 26. Isaías 26. Y veamos estos pasajes aparentemente oscuros de la Biblia, pero que cuando los entendemos nos dan muchísima luz. Isaías 26, versículo 14. Muertos son, no vivirán. Han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Pregunta a todos ustedes: ¿es verdad que tanto los buenos como los malos vamos a resucitar? Claro. Jesús dijo en Juan 5: vendrá el día que oigan la voz del Hijo del Hombre, y muchos saldrán a resurrección de salvación y otros a resurrección de condenación. Pregunta: ¿dice aquí que va a haber alguien que no va a resucitar? ¿Quiénes son estos de que está hablando la Biblia? ¿No van a resucitar? ¿Serán los sapos? No, ¿verdad? Porque esto nada más está hablando de espíritus. Y la respuesta la encontramos en la palabra original hebrea, apúntalo, que se tradujo muertos o fallecidos, que es la palabra refaíta, con PH intermedia. Repaíta se escribe y vienen de los Refaim, que es uno de los nombres de las tribus de los gigantes
del Antiguo Testamento. Entonces, los judíos enseñan que los espíritus de estos gigantes, como no podían irse ni al infierno ni al cielo, sus espíritus se convirtieron en los demonios. Perdieron sus cuerpos, no podían regresar, vivían en cuerpos híbridos. Entonces, estos demonios, como la Biblia no dice de dónde salieron, los judíos enseñan de que vienen y provienen de los cuerpos de los Nepilim o de los gigantes del Antiguo Testamento. Los ángeles, al contrario, Apocalipsis 20 dice que Satanás y sus ángeles serán arrojados al lago de fuego, pero no menciona nada de los demonios. Así que toda esta información es muy importante tenerla, amados santos de Dios, y lamento no haber podido ya cubrir lo que es un animal híbrido, una persona híbrido. Híbrido significa cruce de dos especies. Ahora no solamente los híbridos, sino también tenemos actualmente los experimentos ya científicos de los biónicos. La palabra biónico es una mezcla de biología, electrónica e ingeniería. Ojos biónicos, narices biónicas que ya pueden percibir olores, manos biónicas que a alguien le cortaron la mano y la mano no solamente se la pone como prótesis, sino que la mano tiene sensibilidad. Todo ese bionismo ya está en la ciencia del siglo XXI. Esqueletos biónicos, ojos biónicos. Estamos en un mundo donde todo esto ha ensoberbecido al ser humano. Ya podemos crear una nueva raza de hombres. ¿Y qué enfrentazo nos vamos a llevar si es que Estados Unidos invade a Irán? Si es que la guerra del Medio Oriente no cesa, y si la OTAN, el ejército de Europa, va a atacar a Putin, Putin va a contestar y el mundo en cualquier momento explota en llamas. La pregunta es, ¿estás tú preparado? No para este mundo, sino para tu muerte. Donde quiera tenemos que morir de cualquier forma, vamos a morir todos, ya sea en Jerusalén, ya sea en tu cama, ya sea en un camión, ya sea ahorita, ya sea en la noche, una embolia, un cáncer que no te habías imaginado. Todos estamos condenados a entregar nuestro cuerpo al cementerio. Pero tu alma y tu espíritu, ¿a dónde se van a ir cuando tú mueras? Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Cualquiera de ustedes que cree en mí no volverá a morir, sino que tendrá la vida eterna. Mas Dios nos amó de tal manera que nos dio a su Hijo unigénito, en que siendo pecadores aún nos ama. En el estado en que tú te encuentras ahorita, te quiero dar una buena noticia: Dios te ama. No importa si tú me dices soy homosexual, soy transgénero, soy traficante, soy borracho, parrandero, jugador. No. Dime lo que tú me digas, los peores pecados, dime los que los tienes. He abortado 8 veces. La sangre de Cristo te limpia de toda maldad. Estas son las buenas noticias que nos mandó Dios en la Biblia. La palabra evangelio significa buenas noticias. Qué buena noticia, es que así me aceptas como estoy. Sí, así te acepto. ¿Me perdonas? Sí, te perdono, dice el Señor. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Solamente arrepiéntete, reconoce que estás mal y pídeme ayuda para yo entrar a tu vida y darte el poder que tú no tienes de cambiar la vida que tú estás viviendo. Esas son las buenas noticias del evangelio. No quisieran muchos de ustedes en esta tarde abrirle su corazón a Dios e invitar a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Inclinemos nuestra cabeza. Y así con tu rostro inclinado, Dios nos sigue hablando, porque nunca se ha dejado sin testimonio en la historia de que Él es real, que Él existe, que envió a su Hijo Jesucristo a morir, a ser enterrado, crucificado, pero resucitado a los 3 días. Porque de tal manera Dios nos ha amado, que nos ha dado a Jesús, Yeshua, como Salvador y Señor.
¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás en esta tarde, en la que tu corazón ha sido preparado por el Espíritu Santo. La Biblia dice: arrepiéntete. ¿Qué significa que me tenga que arrepentir? Me preguntas. La respuesta es: reconoce que has ofendido a Dios. Reconoce que no estás en un camino de la salvación. Reconoce que si tú sigues, si tú insistes en mantener la vida que actualmente estás llevando, hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Al final te llevarás una sorpresa cuando tú mueras, la condenación eterna. Dios te quiere dar la seguridad hoy del perdón de tu vida. Y simplemente dile estas palabras con todo tu corazón: Señor, perdóname. Creo que en la cruz pagaste por todos mis pecados con tu sangre preciosa, y que a los 3 días resucitaste de los muertos. Ahora, Jesús, te pido que entres a mi vida como mi Señor. Ya no puedo con mi vida, Señor, ayúdame. Vengo a ti a abrazar la cruz para que me dé la fuerza de seguir viviendo y seguir creyendo. Como el espacio o el espacio sideral, y en la Biblia se conoce como el firmamento. Génesis 1 del 4 al 6: y Dios hizo el firmamento y separó las aguas de las aguas. Y después del segundo cielo sigue el tercer cielo, donde están las habitaciones de Dios, donde el huerto del Edén o el paraíso se fue al centro de la tierra. Cuando Cristo murió, bajó al centro de la tierra, donde estaba el Hades, el paraíso de un lado, el Sheol, el infierno, del otro lado. Bajó Jesús y sacó a todas las almas que se encontraban en el lado del paraíso, y el paraíso fue llevado al cielo. ¿Se acuerdan a Cristo en la cruz cuando le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso? Y dice la Biblia, Hechos 2, que Él bajó al centro de la tierra, Jesús, cuando estuvo en la tumba, su espíritu bajó para llevarse a todas las almas que estaban esperando que esa sangre fuera llevada al templo que se encuentra en el tercer cielo, cuya imitación o cuya proyecto fue exactamente el tabernáculo. Exactamente, Dios le dio los planos a Moisés: hazme conforme Moisés en el monte Sinaí, hazme el tabernáculo conforme a lo que está aquí. Todo era conforme a las instrucciones de Dios, del tabernáculo que se encuentra en el cielo. Y finalmente, después del milenio, bajará la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén mide 2000, apúntalo si te interesa, está en Génesis, en Apocalipsis 21, 2400 metros de altura y de largo. Estas son las medidas de la Nueva Jerusalén, que está en el cielo y que va a bajar a la tierra en la eternidad. Ya Apocalipsis 21 y 22, donde vamos nosotros a habitar. Entonces, lo interesante de todo esto, por lo cual se llama el misterio del universo, rápidamente, me adelanté bastante en esta tercera conferencia, esta es la cuarta, es el siguiente. Pongan mucha atención. Vean ustedes rápidamente en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, segunda carta a los Corintios, capítulo 12, lo que el apóstol Pablo nos revela. Y dice así, segunda de Corintios 12, del 1 al 3. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Me detengo aquí. Pablo era acusado de que no era un apóstol verdadero, que era una persona, un vividor, y que traía una doctrina ajena a los judíos, bla, 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 bla. Entonces Pablo ya dijo, ya me cayeron gordos, ya me hartaron, ya estoy hasta aquí de ustedes. Entonces, ¿saben qué? Voy a venir ahora a las cosas sobrenaturales que he experimentado
para que sepan ustedes que ninguno de ustedes ha experimentado lo que yo he experimentado con Dios. Por eso dice, vendré a las visiones y a las revelaciones, porque no me conviene gloriarme. O sea, no lo había contado antes para que no dijeran, te estás gloriando. Entonces, él comienza diciendo, no me conviene gloriarme, pero lo voy a hacer por necesidad. Muy bien. Dice así, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado. ¿A dónde? Hasta el tercer cielo. Es clara la enseñanza de las Escrituras respecto al tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fui arrebatado al tercer cielo. Y dice adelante el versículo 4, al paraíso. Fui sacado del cuerpo y estuve en el paraíso. Pero ¿saben algo? No me acuerdo de ninguna cosa que yo estuve allá, que vi allá, me fue prohibido, pero al bajar aquí a la tierra, para que las revelaciones y ese encuentro que yo tuve con Dios allá arriba en el cielo, me puede gloriar. Yo, el apóstol de Dios, me puedo enorgullecer. Me fue dado un mensajero de Satanás. Versículo 7, que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. O sea, Dios vio, vean ustedes la balanza, que el ser humano, cuando tiene mucho dinero, cuando el ser humano tiene mucho poder corrompe. Y el poder corrompe totalmente. Cualquier persona que se le dé poder, dinero, fama, publicidad, etcétera, etcétera, a la larga se descompone. Tarde o temprano el poder, la fama, el aplauso, la influencia, la publicidad, etcétera, etcétera, enferma al ser humano. No fuimos creados para que todo se centrara en nosotros nada más y fuéramos nosotros el centro del espectáculo, el centro de la visión del mundo entero, porque entonces le robamos la gloria a Dios. Y como toda la gente quiere convertirse en el centro del espectáculo, yo quiero que me conozcan. Vemos las redes sociales. Mira, cuando veas esto, dale a la campanita para tener seguidores. Todos quieren tener gente que los siga. Todos quieren tener una participación en el mundo. Todos quieren tener influencia para poder, de alguna manera, les llaman en inglés influencers, que ya se están volviendo muy famosos. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del ser humano. Y Pablo dice, para que esto no me exaltara a mí, a Pablo el apóstol, y mantuviera el equilibrio, me manda Dios un problema físico, un mensajero de Satanás, un aguijón. No sabemos qué clase de enfermedad o de dolencia física tenía Pablo. Unos dicen que en la carta a los Gálatas dice, mirad con cuán grandes letras les escribo. Parecía que tenía un problema oftalmológico de los ojos. Otros dicen que podía tener un problema físico para andar. Pablo, lo único que sabemos es que era muy bajito, estaba muy calvo, era ya muy viejito cuando ya murió a los casi 80, 85 años, murió en el Coliseo Romano. Es posible que Nerón lo haya mandado matar, dicen que lo degollaron o lo partieron a la mitad, etcétera, etcétera. Pero él tenía que tener un equilibrio para que esta enfermedad recordara que es un simple ser humano, no eres Dios. No eres Dios. Entonces es posible por eso que mucha gente no le conviene, o Dios no le conviene darle mucho dinero o mucho poder, porque esa persona se va a descomponer. Estoy hablando de los cristianos. Muchos de ustedes quisieran tener un mejor carro, tal vez una mejor casa, una mejor manera de vivir. Sin embargo, en tu vida, tu carácter le impide a Dios darte lo que tú quieres. Nunca Dios nos va a dar lo que queremos,
Dios nos va a dar lo que necesitamos en ese momento. Porque muchas personas, Dios les da eso, se descomponen, ya tienen dinero, el hermano no tiene negocio, se alejan de Dios y les fue como en feria después. Triunfó su empresa, triunfó su negocio, ya es diputado, ya es senador, ya es presidente de alguna nación y agarran el camino contrario y regresan al mundo de la oscuridad, al mundo de las tinieblas. Entonces el universo está conformado reflejando, repito, el planeta Tierra. Veamos con calma esto. La atmósfera, el espacio, el tercer cielo, ¿correcto? ¿O no vio a los niños que preguntan, papá, ¿quién hizo el cielo? Sí, mijito, lo hizo Dios. Bueno, esa pregunta, pues le falta mucho para contestar. ¿Por qué está azul el cielo, papá? Porque así lo hizo, mijito, así lo hizo Dios. Son preguntas que no pueden avanzar con más profundidad porque son mentira. El universo no es azul, es negro. Todo el espacio sideral, el segundo cielo, es negro. Y la luz que vemos es el reflejo del sol y las estrellas. Pero todo el espacio es completa oscuridad. Y la Biblia lo compara con el silicio. Esto es muy interesante porque el silicio era un abrigo o un saco que en el Antiguo Testamento se ponían los judíos, los profetas también. Daniel una vez se vistió en silicio, en ayuno y en arrepentimiento, dando a entender, era un abrigo como de piel brusca, ruda, ¿verdad? No tejida ni mucho menos, que les provocaba cierto no confort y que les ayudaba a ayunar, y así querían Dios a decirle, mira cuánto estoy sufriendo, ay, con este silicio que tengo aquí, este abrigo de cabra, y voy a ayunar, y Señor, me arrepiento de mis pecados. Muy bien, el silicio es lo que representa una capa que se ponían en los antiguos. ¿Por qué la Biblia le llama al universo silicio? Veamos algunos pasajes en la Biblia que dicen lo siguiente. Mejor después si no los echo a perder. El tercer cielo es luz, el espacio del medio es tinieblas, oscuridad, y abajo la poca luz que el planeta Tierra tiene. O sea, entre el ser humano y el trono de Dios, ¿qué está? El segundo cielo, las tinieblas, ¿correcto? O sea, Dios, cuando entró el pecado y la rebelión satánica, antes que nosotros, los ángeles fueron creados antes que nosotros, y cuando Dios dice en Génesis 1:3 que sea la luz, volvió otra vez la luz a resplandecer después de las tinieblas del versículo 2. Porque antes de nosotros este planeta fue ocupado por los ángeles caídos. Lo vamos a ver. Ezequiel 28, Ezequiel 31, Isaías capítulo 14, etcétera, etcétera. Entonces, este planeta estuvo ocupado antes que nosotros. ¿De qué nos habla esto? Que la Tierra, de acuerdo a la misma arqueología y paleontología, tiene aproximadamente de 13 a 15 billones de años. Los métodos de los astrónomos y los paleontólogos y arqueólogos para datar la edad de la Tierra son tres: carbono 14, radioactividad y el otro elemento que es algo parecido al carbono 14, que es el argón. Y a través de el carbono 14 lo aplican a una piedra, a un árbol, a un fósil, y dice el carbono 14, tiene 8 billones de años o 10 billones de años. Sin embargo, el carbono 14, el potasio, argón y la radioactividad se han equivocado por millones de años. Son cálculos nada más, aproximados. Nadie puede decir el planeta tiene esta edad de una forma rigurosa y dogmática.
Entonces es un cálculo entre 13 y 15 billones de años. Entonces el planeta Tierra es viejo, muy, muy antiguo. Lo vamos a ver con este estudio. Pero el ser humano fue puesto hace aproximadamente 6,000 años. De Adán a Abraham pasaron 2,000 años. De Abraham a Cristo, 2,000 años. De Cristo a nuestros días, ya vamos a llegar a 2,000 años más. O sea, 6,000 años en total para llegar al séptimo, que es el milenio. Así que si estamos próximos a llegar a los 6,000 años, ¿por qué estamos en el año 2025? ¿Qué nos pasamos 25 años ya? Muchos me han preguntado, oiga, pero pues ya dijo usted que 2,000 años y en el año 6,000 el ser humano ya entraba al reino milenial. Bueno, pues es que hay muchos problemas para poder datar el tiempo del hombre aquí, porque el Papa Gregorio en el siglo III cambió el calendario lunar por el calendario solar. El calendario bíblico es de 360 días y el calendario solar, el Papa Gregorio en el siglo III, 365 días, minutos y segundos de más. Agrégale los años bisiestos y cuando vino la rebelión de Israel en el año 70 después de Cristo, fueron enterrados todos los papiros de los rabinos y todos los documentos de los judíos fueron enterrados y perdieron completamente las genealogías de la Torá. Entonces, si tú checas el calendario judío, andan como en el año, aquí lo tengo, están en el año, de acuerdo al calendario judío, en el año 2785, de acuerdo al calendario judío. ¿Y por qué lo hicieron? Para que no pudiera nuestro calendario poder igualarse al nacimiento del Mesías. Para descomponer la genealogía y no se basaran en el nacimiento del Mesías, la cronología del ser humano. Fíjense nada más al grado de endurecimiento y de terquedad, ridiculez a la que los rabinos llegaron. Entonces nos encontramos ya a, no sé, tal vez 5 o 10 años máximo para poder llegar a los 6,000 años de historia. Y a todos los de Tlalnepantla les decimos adiós, ahí nos vemos. Los que se quieran quedar. Muy bien. Esta oscuridad que está en medio del tercer cielo de la luz y la poca luz que tenemos aquí en la tierra es por causa del pecado. O sea, Dios puso una barrera. Nadie se puede acercar a mí sin antes atravesar la oscuridad. Y la oscuridad no la atraviesas con buenas obras ni con una religión. Yo voy a mandar a mi hijo que atraviese el segundo cielo, que llegue al primer cielo, que abra los brazos en una cruz, y todos aquellos que crean lo que yo hice en esa cruz van a atravesar cuando mueran el segundo cielo. Si tú mueres hoy en la noche sin Cristo, no atraviesas el segundo cielo. Todo lo contrario, te vas más para abajo. Te vas al centro de la tierra, donde se encuentra actualmente el infierno o el Hades. En lugar de atravesar para allá, vas a bajar hacia abajo. Cuando Pablo dice fui sacado y arrebatado, atravesó el segundo cielo, las tinieblas, y entró al tercer cielo en espíritu. Porque al tercer cielo no podemos ir con este cuerpo. Ni la sangre ni la carne heredan la corrupción. Por eso dice Pablo, no sé cuando me fui para allá, en qué me fui. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Lo mismo que el apóstol Juan cuando escribió el libro del Apocalipsis. Muy bien. Entonces la oscuridad, Génesis capítulo 1, versículo 2, que describe la condición en la que la tierra se encontraba. Después del versículo 1, nos habla que entre el versículo 1 del Génesis, atención, entre el versículo 1 del Génesis y el versículo 2 del Génesis hay miles de años. Miles de años. Porque el versículo 1 nos habla de una tierra, Eretz.
E-R-E-T de tío Z. En el hebreo, Eretz. Es la tierra seca. En el versículo 2, la tierra no está seca. La tierra está llena de agua, desordenada, desolada, vacía y en tinieblas. Y en ninguna parte de la Biblia encontramos que Dios haya creado las tinieblas. Y en el estado caótico en que la tierra se encontraba, es la pregunta: ¿por qué la tierra se convirtió en tinieblas? ¿Por qué de repente aparece la tierra llena de agua, inundada? Si en el versículo 1 no estaba así, que Dios tuvo que separar las aguas de arriba de las de abajo y después que subiera a la superficie para que pudiera renacer otra vez la tierra, y dijo Dios que sea la luz en el primer día de la recreación del planeta Tierra. O sea que la civilización que estuvo antes de nosotros, que eran ángeles, no eran seres humanos, desde luego, Adán fue el primer ser humano. Esta civilización de ángeles habitaron este planeta y nos dejaron sus huellas en las pirámides de Giza, en las pirámides de las ruinas de Machu Picchu, en el calendario de los mayas, hace 4000 años, los mayas, sin telescopio, sin calculadora, sin computadora, sin inteligencia artificial, los mayas hace más de 3500, 4000 años, inventan y hacen el calendario solar de 365 días, por el amor de Dios. Increíble. En Egipto, piedras de 14, 15 toneladas son acomodadas de tal manera que ya reconocen los arqueólogos modernos e ingenieros que es imposible así. No hay ninguna posibilidad de que los seres humanos hayan intervenido para hacer este tipo de monumentos que sobrepasan hace 4000 años la inteligencia, los instrumentos y la tecnología del siglo XX y XXI. En Machu Picchu, en Perú, hacen unas ruinas arriba casi de una montaña. ¿A quién se le ocurre agarrar piedras de 15 toneladas? No tenían grúas, por el amor de Dios, para subir y allá arriba hacer eso que hicieron en lugar de hacerlo abajo. ¿Cómo es posible que las pirámides de Egipto puedan tener ese sistema de impermeabilización? Que en casi 4000 años, ni siquiera el mejor sistema químico que hemos inventado pudiera haberse cubierto en casas, edificios modernos que hayan experimentado granizo, polvaderas, lluvias y de todo tipo de fenómenos naturales. Y las pirámides de Egipto, la cubierta de las pirámides está intacta, sin un rasguño. Y los túneles que encontraron, dicen que ahora hay una ciudad debajo de las pirámides. ¿Quién hizo todo eso? ¿Quién pudo jalar piedras de 12 toneladas a Giza, al desierto en el Cairo, cuando ni siquiera 20 kilómetros había ese tipo de piedras? Todas estas preguntas no te las contesta la ciencia humana, ni la antropología, ni la arqueología, ni la paleontología, porque no tienen respuestas. Y la conclusión a la que, por ejemplo, el más grande arqueólogo del siglo XXI, les recomiendo que se metan en su página de YouTube, se llama Graham, como suena con H, Graham Hancock, con H y seca, Hancock, Graham Hancock. Es un viejito como de 85 años ya, tiene como 7, 8 videos. Él está reconocido como el número 1 en el mundo en arqueología. Y él vino a contradecir a todos sus compañeros y colaboradores arqueólogos y a desmentirlos de que el ser humano de alguna manera hicieron esas pirámides. Él demuestra que es imposible que lo hayan hecho. ¿Y saben a qué conclusión llegó? A que fueron los extraterrestres. Igual que Discovery Channel, igual que la revista National Geographic, y pues el mundo de los científicos. Oye, pero pues esto, ¿quién los hizo? Pues alguien que vino, no sé si marcianos o venusianos, pero fuimos visitados y aquí hay
evidencias de que una civilización estuvo antes que nosotros en el planeta Tierra. Y esa civilización llegó a un caos, una rebelión. Ezequiel 28 le explica, Isaías 14 le explica, de Lucifer, que arrastra a la tercera parte de los ángeles, se rebelan contra Dios y el mundo entra en un caos desolado, vacío, juzgado por Dios. Y en el versículo 3 del Génesis, Dios dice que sea la luz. Viene la recreación del planeta Tierra con nosotros, creados en el sexto día de Dios. Entonces, cuando entramos a ver que esto lo evidencia la palabra tinieblas, la palabra tinieblas en el griego es choskek, con CH, choskek, con K-E-K, choskek en el hebreo. ¿Y cómo sabemos que esto sucedió? Porque hay otras personas que ofrecen otra versión. No. El versículo 2 es la continuación del versículo 1. Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios la arregló. ¿Y las tinieblas? ¿Y el agua? Y este es el estudio que estamos viendo, que en todo el universo prevalecen las tinieblas. Ahorita tú sales ahí a la calle y todas las gentes que tú veas aquí en Tlalnepantla, en Ciudad Satélite, en Estados Unidos, vete a Egipto, vete a donde tú quieras, toda la gente del planeta Tierra, excepto tú que tienes al Espíritu Santo y a Jesucristo como tu Salvador, la gente vive en tinieblas. ¿Qué quiero decir? No distinguen lo bueno de lo malo, no tienen una guía, no tienen un parámetro, no tienen una regla para seguir, no tienen algo que les muestre cómo educar a los hijos, cómo tener un matrimonio, cómo ordenar mi trabajo, cómo administrar mi empresa, cuál es el propósito de mi vida, de dónde vengo, quién soy, a dónde me dirijo. Toda la gente del mundo está en tinieblas y viven solo para ellos, para sus intereses, sus negocios. No me importa a quién exploto, a quién piso, de quién me burlo. En México dicen, el que no tranza, no avanza. Y esto es lo que se llama en la Biblia el ego. Y baja Jesús del cielo y entra en nuestras vidas y comienza Dios, a través de nuestro contacto con Él en la Biblia, a que ese ego, a que comience yo a despojarme de mí. Y me dice Dios en la Biblia, Armando, tu más grande enemigo no es tu suegra, menos tu esposa, ni tus hijos, ni los comunistas, ni los musulmanes. El más grande enemigo está dentro de ti. ¿Quieres arreglar tu matrimonio, a tus hijos, tu empresa? ¿Quieres arreglar el mundo? Comienza contigo. Porque viene doña Chole, ay pastor, mi esposo, a ver doña Chole, venga para acá, siéntese ahí. ¿Y usted cómo está? Le decimos los pastores, usted viene a acusar a su esposo. Antes que nada, ya no me diga nada de su esposo, ¿usted cómo está? ¿Cómo está su vida de usted? Viene el hombre, no, mi esposa ahí no la aguanto. ¿Y usted, don Pancho, cómo está? ¿Usted tiene comunión con Dios? ¿Usted es el patriarca de su casa? ¿Está dando usted buen ejemplo a sus hijos? No venga usted a acusar a alguien o a creer que fuera de usted está el problema. El problema tenemos que comenzar a arreglarlo dentro de nosotros. Y cuando yo comience a cambiar, a lo mejor cambia Dios a mi esposa. Cuando usted, doña Chole, comienza a cambiar, a lo mejor comienza con su esposo. A lo mejor a tu esposa, ¿verdad? Cuando tú comienzas, don Pancho, a cambiar, voy a cambiar a tu esposa. Demuéstrenme que están trabajando con sus vidas para que yo pueda, a través de su oración, trabajar en aquellas personas que ustedes aman y que quieren cambiar. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Y no podemos controlar tampoco la vida de nuestros hijos. Ya tu hijo tiene 18, 20 años de edad, papá, quiero agarrar esta carretera, ¿verdad? Te bendigo, ¿verdad? Pero ya es su responsabilidad.
Cada quien tiene su responsabilidad moral delante de Dios. Pero tú no puedes vivir con un hijo que se fue, o tu hija se fue, y que tu hija es lesbiana, o tu hijo cayó en las drogas, o tu hijo está con las, etcétera, etcétera, porque afecta tu matrimonio. Fue lo que vimos esta semana allá en Cancún, en el seminario que tuvimos. Afecta la vida de los demás, tu matrimonio. Y si la vida de mis hijos me va a afectar, es porque no estoy dejando a mis hijos en las manos de Dios. Entrégale tus hijos a Dios, que se encargue Dios de ellos. Él los va a cuidar. Es que usted no sabe, amigo, usted, doña Chole, no lo va a cambiar. Y tú tampoco lo vas a cambiar. Llega con que le des con el palo y con el diapasón de una guitarra, con un bate de béisbol. Pau, 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 Pepito, pórtate bien. Y esto y el otro no va a cambiar eso a tu hijo. Los cambia Dios. Pero Dios quiere ver en nosotros que ya estamos cambiando. Porque tú quieres que cambien tus hijos, pero mira cómo está tu matrimonio, cómo está tu vida. Dios está esperando a que cambies tú para actuar en tu vida. ¿Me van siguiendo? Qué importante es comprender esto en la vida cristiana. Entonces la oscuridad, las tinieblas en la Biblia representan juicio, traición, como Judas estaba en tinieblas, pecado, rechazo, odio, rencor. El mundo de las tinieblas es un mundo completamente gobernado por Lucifer, por sus ángeles y sus demonios. Dicen Gálatas, Dios de ese mundo nos agarró, y ya tienes a Cristo, y nos saca de ese reino y nos transporta al reino de la luz. Y ahora nos deja su palabra para que ya con el Espíritu, con la luz, el Espíritu es nuestra luz. Nosotros no tenemos ninguna luz. Con el Espíritu dentro de mi vida, vengo a la Biblia y comienzo a entender el plan que tiene Dios para mi vida. Y su plan es bueno, agradable y perfecto. Entonces me apasiono por la verdad, y me apasiono por el estudio de la Biblia, y me apasiono por obedecer a Dios. Y mi vida comienza a prosperar. No antes. Sin obediencia no hay prosperidad, no hay entendimiento, no hay luz. Porque la luz es la única que viene a nuestras vidas. Muy bien, vamos a ver entonces que los tres cielos existen en la Biblia, y encontramos otro dato muy interesante. La mayor parte de los estudiantes de astronomía han concluido erróneamente que el universo es infinito. Tú entras a cualquier facultad de astronomía o que están estudiando astronomía, oigan, ¿qué opinión tiene el universo? Infinito, o sea que no tiene fin. Cuando las mismas leyes físicas, la primera y la segunda de la termodinámica, establecen el deterioro de todo lo que existe en el universo. Entonces, el universo tiene que tener un fin, no es infinito. Síganme con mucha atención. No crean que se extiende y pues se extiende galaxias y galaxias. No. Tiene un fin el universo. El Sol pierde millones de toneladas más a cada segundo. Tu vida y mi vida están todos los días muriendo. Estamos deteriorándonos celular y molecularmente cada segundo. Las estrellas que tú levantas en la noche del cielo y las ves, esa estrella ya no existe. Esa estrella hace 10 billones de años que desapareció. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? La luz que viaja por el espacio y que llega aquí a la Tierra, pero la estrella ya no existe. Estoy viendo solamente la luz con la velocidad que nos llega aquí al planeta Tierra. Entonces, la Biblia nos revela una realidad muy triste. Veamos en Romanos capítulo 8, versículo 19 al 23. Romanos 8, 19 al 23, lo que dice la palabra de Dios. Amados santos, nunca dejaré yo de repetirles, estoy hablando yo. ¿Verdad? Los voy a regañar. Amados santos, yo no dejaré de repetirles que traigan su Biblia. El domingo trae tu Biblia a la iglesia.
Romanos 8, 19 al 23. Vean ustedes lo que la Biblia nos revela respecto a la tristeza de la realidad de la creación que nos rodea a todos nosotros. Incluye el primer cielo y el segundo cielo. Dice así: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. De alguna manera, aquí me detengo, de alguna manera, dice esto la Biblia, tú ves a las plantas, ves a los animales, ves a los insectos, ves a las aves, no nos damos cuenta nosotros, pero Dios que las creó, a los peces en el mar, ve los tiburones, los insectos, las hormiguitas con un chip para saber qué granito de arena ponen exactamente en dónde. Las ardillitas se mueven de tal manera, los pájaros maravillosos, como vencen todas las ondas del aire, etcétera, etcétera. Pero detrás de los pájaros, detrás de los insectos, detrás de los animales, hay algo que nosotros no concebimos, no percibimos, no experimentamos ni sentimos, porque no tenemos una facultad que trascienda nuestra humanidad. Entonces venimos a la Biblia y son los misterios que la Biblia nos revela, que tanto los peces, las aves y toda la creación, dentro en su propia naturaleza, tienen algo que saben que va a suceder. Yo he oído muchas historias de que, por ejemplo, cuando hay huracanes en Estados Unidos o temblores, en África corren todos los elefantes, o cuando ven volar a muchos pájaros es porque algo va a suceder, o los animales presienten cosas que nosotros no presentimos. Tienen una facultad que rebasa la capacidad humana de entender lo que se encuentra detrás, y esto es algo real. Las plantas, por ejemplo, está comprobado. Experiméntalo con una plantita, una maceta que esté en tu casa. Ponle música a las plantas, ponle música de rock, y los marcianos llegaron ya, y la plantita va a hacer y ponle una música clásica o ponle una música o alabanza al Señor, y de alguna manera las plantas, ya está comprobado científicamente que absorben la música y reaccionan a la música. Claro que no hacen así las hojitas como hacemos nosotros, ¿verdad? Pero tienen un impulso para poder manifestar físicamente que algo está entrando dentro de la estructura de su creación de Dios. La creación misma aguarda la manifestación de los hijos de Dios, o sea, presienten que algo va a pasar. ¿No saben qué? Claro. ¿Y qué es ese algo que toda la creación tiene? Ahí lo dice. Que cuando venga Jesús, nosotros nos manifestemos tal como Él es. Y cuando Él venga, seremos como Él es cuando venga por nosotros. La creación está esperando que este universo cambie. No va a ser para siempre la maldad, ni va a ser para siempre los robos, ni las guerras tampoco. Bien, ya estamos, pero como no nos imaginamos lo cerca que estamos del cambio, de la recreación del universo. Y los que estamos esperando, nos vamos a manifestar con Él. Y de alguna manera, toda la creación sabe, siente, presiente que algo va a suceder. Mientras tanto, los leones van a seguir siendo feroces, las arañas van a seguir mordiendo, inyectando veneno, las culebras también, los tiburones también, todos los animales, ¿verdad? En toda la creación, insectos, aves, las águilas, los buitres, todo, hay maldad, hay tinieblas, oscuridad en toda la creación. En toda la creación. Hay aves buenas, aves malas, perros buenos, perros malos, hay animales, bestias buenas, malos, ¿verdad? La vaca nomás, ella no anda mordiendo a nadie, pero nosotros venimos y la ordeñamos y le sacamos lo que tiene. Entonces, toda la creación ves luz y tinieblas, luz y tinieblas, luz y tinieblas. Pero el ser humano no distingue entre la luz y las tinieblas. Ahora, el hombre no es hombre, puede ser mujer. La mujer no es mujer, puede ser hombre. El matrimonio no es un papá, una mamá e hijos. Durante 6,000 años
la experiencia judio-cristiana. Ahora el papá y la mamá pueden ser 2 hombres y 2 mujeres y adoptar niños. Hemos llegado a ese punto, donde la ONU quiere legalizar también la pedofilia el año que entra. Imaginémonos nada más al grado de descomposición por las tinieblas que cada vez son más densas en el mundo entero. Este tratado de paz en Egipto, el presidente Sisi, Trump con 20 naciones de Europa y de musulmanes árabes, la mayoría, ya la paz, ¿cuál paz? En el mundo musulmán, entiende, el mundo islámico tiene una cultura que dice que para ellos nunca van a hacer la paz con los infieles. Y cuando un musulmán le dice a uno que no es musulmán, como hicieron, sí prometemos esto, vamos a hacer la paz, regresan con sus compañeros, con su mundo, con su religión y les dicen, no es cierto, los engañamos. Para la paz para nosotros es un tiempo de tregua para rearmarnos y volver a levantarnos y a atacar a Israel de peor manera. Por eso, paz dirán, pero inseguridad y vendrá destrucción repentina. 1 Tesalonicenses 5:3. Pero el mundo no lo entiende. Israel, pobrecitos, los judíos, gracias a Dios por los rehenes que rescataron, gracias a Dios. ¿Quién de nosotros como padres no estamos contentos? Mi hijo, 2 años en túneles. A todas las mujeres las violaron. A los niños los metían en microondas y los quemaban, los bebés. ¿Cómo es posible tantas atrocidades y tanta cosa tan sanguinaria? Entonces, no existe para ellos más que exterminar al Estado de Israel. No hay tal cosa como 2 estados dentro de Israel. No es porque los judíos no quieran, ellos son los que quieren todo Jerusalén y todo Israel. No quieren 2 estados, quieren todo para ellos. Pero el mundo está, ¿qué cosa? En tinieblas. Y hoy los comentaristas en la televisión y el TikTok, famoso, tantas tonterías que pasan por ahí, tantas noticias tan falsas. Ya puedes ver cosas que son inteligencia artificial, que son noticias mentirosas. El mundo está en tinieblas. Entonces dice a continuación Romanos, versículo 19. Este anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, todo depende de los seres humanos. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La palabra vanidad significa hueco, vacío, sin sentido ni propósito para vivir. Escuchen lo que dice, se los explico. Toda la creación, cuando entró el pecado, Dios a propósito permitió que todos nosotros los seres humanos naciéramos vacíos. Naciéramos sin un propósito definido. Naciéramos dándonos cuenta que ya me cansé de las mujeres, ya me cansé del dinero, ya me cansé de esto, soy artista, soy famoso, soy presidente y soy la persona más sola del mundo. ¿Qué hay dentro del ser humano? ¿Por qué tanta vaciedad? ¿Por qué tanta vanidad? ¿Por qué tanta presunción existe en los seres humanos? Dios lo hizo a propósito. ¿Pero cómo que a propósito? Sí, para que tú descubrieras y yo descubrieras este vacío y que supieras que solo Dios lo puede llenar. Para que llegara a un punto y que se yo, Dios mío, pero estoy ya, no puedo con mi vida. Estoy en un pozo. He fracasado en tantas cosas. He hecho esto, aquello, ya 2 divorcios, 5 divorcios, 3 divorcios, 4 abortos, robar. He probado de todo y me doy cuenta que no encuentro en ninguna parte de satisfacción, algo que le dé sentido y propósito a mi vida. Ah, qué bueno, Pepito, que ahora sí, ¿verdad? Pues te voy a llevar a alguien que te dé buenas noticias. ¿Cuáles son? Que yo en una cruz pagué para que tú volvieras a vivir. ¿Qué me pides? Que creas en mí nada más, Pepito. Que abraces mi cruz y entraré yo a tu vida y te sacaré de las tinieblas poco a poquito y caminarás en la vida con propósito y sentido para vivir.
Dice Eclesiastés 3:11, Salomón, Dios puso la eternidad en el corazón, aunque el hombre no entienda a comprender lo que Dios ha hecho a su alrededor. Por las tinieblas que estamos no entendemos qué pasa. ¿Y por qué si Dios es bueno permite tsunamis? ¿Y por qué si Dios es bueno permite terremotos? ¿Y por qué permite que maten a los niños? No entendemos. Y como dijo don Teofilito, ni entenderás. Por las tinieblas que están en nuestra mente. Ahora, como cristianos estamos poco a poquito, mientras más luz entra, más tinieblas salen. Mientras más obedezco a Dios, más comprendo lo que está pasando en el mundo. Mientras más luz, más derecha es mi caminar. Porque el secreto es la obediencia de lo que está en su palabra. Y termina Pablo diciendo, versículo 21, porque la creación misma será libertada. Aleluya. Vean cómo menciona Pablo, de la esclavitud de corrupción. ¿Saben qué es esto? Lo que la física hasta el siglo pasado descubrió, que se llama la ley de la entropía, que describe la segunda ley de la termodinámica. Todo es corrupto, todo se echa a perder, estamos muriéndonos, el sol pierde millones de toneladas masa cada segundo, todo se descompone, todo se oxida, el carro tienes que hacerle cambios de llantas, pintar tu casa, todo el universo está en un estado de descomposición. La ley de la entropía, la Biblia se adelantó 2000 años. La ley de que todo se corrompe. Todo está bajo corrupción en el mundo entero. Vamos a ser libertados de esta esclavitud a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿No es verdad? Oh, Señor, ya ven. Ya no aguanto estos chamacos. Ya no aguanto el rinoceronte de mi esposo. Ya mi esposa, el trabajo, ya estoy harto, Señor, Señor, ya ven, estamos anhelando, gritando dentro de nuestra alma, Señor, ya ven, ya las guerras, ya los crímenes, secuestros, violaciones, los gobiernos corrompidos el 90% ya, oh Jesús, ya ven por nosotros. Ese es el grito de nosotros que sabemos que algo viene mejor. Y tenemos que, como valientes soldados de Dios, aguantarnos hasta el final. Decía mi papá, no chille, agarre piedras. Estamos como en dolores de parto, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos, lloramos dentro de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos esperando la resurrección de nuestro cuerpo, la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Este cuerpo todos los días, y cáncer y enfermedades y diabetes y que la próstata y que la matriz y que por aquí todo este cuerpo, los ojos cada vez pierden menos vista, el cerebro cada vez se oscurece más, el corazón cada vez late con más problemas. Todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Está chiquitado como nacemos bebitos, crecemos la juventud, divino tesoro. ¡Ah! Yo soy como Rambo, ¡ay! El mundo está bajo mis pies. Y llegamos al máximo otra vez viejitos, y de viejitos comenzamos otra vez a regresar a como estábamos, a que nos cuiden y a que nos den la lechita en la boca. 80, 85, 90 años de edad. Esa es la historia del ser humano. Como la flor, crecemos, tenemos nuestro auge, como las flores, y después viene la marchita, nos comenzamos a marchitar, comenzamos a degradarnos cada vez más, porque fuimos creados no para vivir siempre en este universo, fuimos creados para ser entrenados y preparados para la próxima vida. La pregunta en esta mañana es, ¿estás tú preparándote para la vida que viene? ¿Estás obedeciendo a Dios en su palabra? ¿Te estás superando como ser humano cada día? ¿Eres mejor esposo cada vez más? ¿Amas a tu esposa con más pasión cada día? ¿Amas a tu esposo cada vez con más pasión? ¿Has jurado a Dios, no tendré relaciones con mi novio hasta que me case?
No tendré relaciones con mi novia hasta que me case, Señor, seré santa. Aunque mis amigas me digan, eres la monja, y la religiosa que me digan, misa. Señor, seré santa hasta que el día me traigas un varón que va a ser el padre de mis hijos. Cuando tenemos esta decisión y estos valores y los desenterramos, no nos imaginamos que en esas decisiones se encuentra la felicidad, la verdadera felicidad. Oremos. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, el pastor de las ovejas, el Dios de paz, por el pacto sempiterno y la sangre derramada en esa cruz para todos aquellos que en Él creen. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque nos guías, nos cuidas y has prometido nunca dejarnos, nunca abandonarnos en medio de las tinieblas de este mundo. Mayor es el que está dentro de nosotros que es el que está en el mundo. Nunca nos dejarás ni nos abandonarás. Tu palabra dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre ti. Que no estemos ansiosos qué hemos de comer, qué hemos de vestir. Y si mi esposo se muere, ¿qué me va a pasar? Y si pierdo el trabajo, ¿qué me va a pasar? Búsquenme primero a mí y las demás cosas. Déjame, permíteme, dame la entrada a tu vida para que yo te las dé por añadidura. Gracias, Señor, por dejarnos estos secretos de la vida, de que ahora tenemos que ser más generosos, porque nadie vive ya para sí mismo, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Porque si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. De Jesús somos y seremos por toda la eternidad. Ahora abre tu corazón a Jesús en esta mañana. Tú que todavía no tienes la seguridad del perdón de tus pecados y la vida eterna, dile estas palabras. Con tu rostro inclinado, Padre mío y Dios mío, sácame del mundo de las tinieblas, trasládame al mundo de la luz, porque creo que en esa cruz pagaste con tu sangre preciosa por mis pecados. Fuiste crucificado, enterrado, muerto y resucitado a los 3 días, para que ahora yo ya no viva para mí, sino para ti.